Hey Smart Crew, hoy en AI Smart Future nos enfrentamos a una de las comparaciones más fascinantes del mundo de la tecnología, Apple versus Google. ¡Oblígame, perro! Dos gigantes que han moldeado cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos conectamos. Ambos han logrado hazañas extraordinarias, pero solo uno puede reclamar el título del rey de la tecnología. ¿Quién liderará realmente el futuro? Quédate conmigo porque al final te revelaré mi análisis totalmente definitivo. La historia de estas dos compañías no podría ser más diferente. Apple, fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, revolucionó la tecnología personal con productos como el Apple II y años después el icónico iPhone. Desde el principio, Apple se centró en el diseño y la experiencia del usuario, creando dispositivos que no solamente funcionaban bien, sino que también eran bellos y deseables. Su lema implícito siempre ha sido haz menos, pero hazlo mejor. Google, en cambio, nació en 1998 de la mente de dos estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Su motor de búsqueda no solamente organizó la información de Internet de manera más eficiente, sino que estableció las bases para un ecosistema de servicios que abarcan desde Gmail hasta Android y Papi YouTube. ¿Qué te divierte, papi? Google se define por su obsesión con la escala y la innovación, abordando problemas masivos con soluciones igualmente ambiciosas. Su enfoque es más abierto, accesible y multifuncional. Aunque empezaron en caminos separados, hoy compiten directamente en campos como inteligencia artificial, hardware, servicios en la nube y mucho más. Google lidera un ecosistema más abierto, con Android como su principal caballo de batalla. Android no solamente domina el mercado global de smartphones, sino que también permite a los fabricantes personalizarlo para adaptarse a diferentes audiencias. Además, servicios como Google Drive, Docs y Assistant funcionan en casi cualquier dispositivo, incluido iPhone, lo que lo hace accesible para millones. Esta apertura, sin embargo, también lo hace más susceptible a fragmentación y problemas de seguridad. ¿Quién tiene la ventaja aquí? La respuesta depende de si prefieres un ecosistema controlado y fluido, como Apple, o uno versátil y accesible, como Google. Esa es una excelente pregunta. Apple y Google no solo compiten en el presente, sino que están moldeando el futuro. Apple, por ejemplo, ha hecho avances significativos con productos como el Vision Pro, que combinan realidad mixta con un enfoque en productividad y entretenimiento. Sin embargo, la compañía ha sido criticada por la falta de innovación en sus lanzamientos recientes como el iPhone 16, que no cumplió con las expectativas de los usuarios. Google, mientras tanto, está avanzando rápidamente en inteligencia artificial. Su modelo Gemini 1.5 Pro es un ejemplo de cómo lidera en IA multimodal, integrando texto, imagen y voz para mejorar experiencias cotidianas. Además, está trabajando en herramientas como BART, que busca rivalizar con los asistentes virtuales tradicionales, incluido Siri de Apple. En este apartado, Google parece estar un paso adelante, especialmente en términos de IA, aunque Apple sigue siendo un competidor formidable en hardware. No puedo argumentar nada ante esa lógica. La inteligencia artificial es el campo donde ambas empresas están invirtiendo más recursos. Google, con su liderazgo en aprendizaje automático, ha integrado IA en casi todos los productos, desde Google Lens, que puede identificar objetos y traducir texto en tiempo real, hasta Google Assistant, que gestiona tareas con comandos de voz. Su enfoque en la funcionalidad práctica es impresionante. Apple, aunque más lento en este ámbito, también está haciendo movimientos significativos. Su enfoque en la privacidad lo distingue de Google. La empresa asegura que la mayoría de los datos de sus usuarios se procesan en sus dispositivos en lugar de en la nube. Sin embargo, algunos consideran que este enfoque también limita sus avances con IA generativa, donde Google lidera con una ventaja considerable. Aquí surge una pregunta clave: ¿es más importante la innovación o la privacidad? Tu respuesta probablemente determinará a tu favorito en esta categoría. Oye tú, sí tú, ¿sabías que tienes la oportunidad de hacer algo increíblemente innovador ahora mismo? Suscríbete a este canal. Más del 80% de quienes disfrutan de nuestros videos aún no lo han hecho. Es 100% gratis, no requiere esfuerzo y lo mejor de todo, nos ayudas a crecer y a convertirnos en el canal de tecnología más top de habla hispana. ¿Qué dices? El mercado de los smartphones es uno de los terrenos más disfrutados. El iPhone, con su diseño icónico y su sistema operativo optimizado, ha sido un símbolo de estatus y eficiencia. Por otro lado, los teléfonos Pixel de Google, como el reciente Pixel 9, ofrecen características avanzadas, cámaras basadas en IA y precios aún más accesibles. Aunque no tienen el mismo volumen de ventas que el iPhone, los Pixel han establecido un estándar alto para los dispositivos Android de fotografía, teniendo una de las mejores cámaras de la historia. Dato interesante: recientemente uno de los creadores de contenido más importantes de YouTube en tecnología, Mark Rober, creó una serie de videos en donde construye un satélite con el fin de tomar selfies desde el espacio a sus suscriptores, y para este fin utilizó dos teléfonos Google Pixel 9 Pro. En otros dispositivos, Apple lidera con el Apple Watch y los AirPods, mientras que Google apuesta por su Nest Hub y dispositivos de hogar inteligente. Ambos están expandiendo su influencia en la categoría de wearables y asistentes inteligentes.
Los modelos de negocio de Apple y Google son otro punto de comparación. Apple genera la mayoría de sus ingresos a través de la venta de hardware, mientras que Google depende principalmente de la publicidad. Este contraste se refleja en sus prioridades. Apple invierte en diseño de productos y exclusividad, mientras que Google busca escalar y optimizar la monetización de servicios gratuitos. En cuanto a sostenibilidad, Apple ha adoptado una postura proactiva, prometiendo ser neutra en carbono para 2030. Por su parte, Google ya afirma que todas sus operaciones utilizan energía renovable, lo que lo convierte en un líder en tecnología sostenible. You pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. El éxito de una empresa no solo se mide por sus logros tecnológicos, sino también por cómo son percibidos por el público. Apple tiene una base de fans devota que aprecia su enfoque en el diseño y la experiencia. Google, en cambio, es valorado por su accesibilidad y su capacidad para resolver problemas cotidianos. Sin embargo, ambos enfrentan críticas, Apple por sus precios altos y Google por sus políticas de privacidad. El futuro será el verdadero campo de batalla. Apple deberá diversificar su oferta y seguir innovando en áreas como realidad aumentada e inteligencia artificial. Google, por su parte, necesitará equilibrar su deseo de innovación con las crecientes regulaciones sobre privacidad y monopolios. Hey, un saludo gigante a los nuevos integrantes. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible y no podemos estar más agradecidos por su apoyo. Además, un abrazo especial para nuestra increíble comunidad de República Dominicana y Venezuela, siempre al pie del cañón, respaldando cada video. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces, ¿quién es el rey de la tecnología? La respuesta depende de tus prioridades. Si valoras el diseño, la integración y la privacidad, Apple es el claro ganador. Pero si buscas innovación constante, accesibilidad y un enfoque en inteligencia artificial, Google lleva a la delantera. Ambas compañías son pilares de la tecnología moderna y continúan marcando el ritmo del progreso global. ¿Tú qué opinas? ¿Eres Team Apple o eres Team Google? Déjame saber en tus comentarios, destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío Pofi.